No, Dios no te ha olvidado. No te detengas, camina confiado. Pues si hoy tú has despertado, es porque Él sigue a tu lado. No, Dios no te ha olvidado lo que Él ha prometido. Muy pronto lo verás, ya no dejes que la duda te robe la paz. Te digo no, ya no mires atrás, olvida ya el pasado. Solo recuerda de donde Dios te ha rescatado. Te digo no, ya no mires atrás, ya no lamentes lo que no pudiste hacer, pues cosas nuevas Jesús contigo en su nombre ha de hacer. No, Dios no te ha olvidado. No te detengas, camina confiado. Pues si hoy tú has despertado, es porque Dios sigue a tu lado. No, Dios no te ha olvidado lo que Él ha prometido. Muy pronto lo verás, ya no dejes que la duda te robe la paz. Te digo no, ya no mires atrás, olvida ya el pasado. Solo recuerda de donde Dios te ha rescatado. Te digo no, ya no mires atrás, ya no lamentes lo que no pudiste hacer, pues cosas nuevas Jesús contigo en su nombre ha de hacer. Pues cosas nuevas Jesús contigo en su nombre ha de hacer. Dios les bendiga. Hoy quiero hablar acerca del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, donde se encuentra la historia de la mujer samaritana. La meditación va a estar en el capítulo 4, desde los versículos 1 hasta el versículo número 38. Ustedes pueden buscarlo ahí en su Biblia y leer junto conmigo la palabra de Dios. Dice este capítulo, a partir del verso 7, no lo voy a leer todo, solamente algunos versículos, que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vamos a orar.
para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque me permites estar aquí en este hermoso lugar para predicar tu palabra, Señor. Que esta palabra llegue a aquellas personas que lo necesitan, Señor, y motívanos a compartir tu palabra, Señor, a través de este medio. Señor, basta un clic en nuestra computadora para que compartamos lo que tú, Señor, sigues hablando a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Alguien dijo en una ocasión que el hombre tiene un hueco en su corazón que tiene el tamaño de Dios. Por lo tanto, solamente Dios puede llenarlo. En esta historia, nosotros vamos a encontrar algo diferente. En esta historia se nos dice que el hombre tiene una necesidad, el hombre tiene sed, y que solamente esa sed Dios la puede saciar. Eso es lo que se narra aquí en esta historia de esta mujer. Dice esta escritura que Jesucristo más o menos al mediodía llegó a Samaria, a una ciudad llamada Sicar, y dice que se sentó junto a un pozo. Él se sentó en aquel lugar, y cuando él estaba allí sentado, llegó una mujer que nosotros ahora le apodamos la Samaritana por ser de Samaria, y se puso a dialogar con Jesús. Dialogaron de algunas cosas interesantes, pero lo central en esta mujer y lo más importante es que ella tenía una necesidad que en esta historia se traduce como sed. En la escritura también se nos presentan algunas otras cosas que solamente Dios puede suplir en nuestra vida. Jesucristo en otro capítulo del Evangelio según San Juan, capítulos más adelante, él dice que el hombre tiene hambre de un pan que solamente Dios puede dar. Y Jesucristo habla acerca de cuando él iba a morir y que nosotros tenemos que comer su cuerpo, beber su sangre, para que esa hambre que él solo puede saciar supla lo que nosotros necesitamos. En esta historia nosotros encontramos con que la mujer tenía una gran necesidad, que aquí se traduce como sed. Una sed, insisto, que solamente Dios puede saciar. El salmista, y quiero leer un salmo, el Salmo número 42, en el Antiguo Testamento, dice algo que nos puede ilustrar un poquito esto. El salmista escribe en el Salmo 42 y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Aquella mujer, regresando a la historia, tenía esa sed, estaba pasando por ese tiempo. Quizás era como ese ciervo que bramaba por las corrientes de las aguas. El salmista decía: mi alma tiene sed. ¿Has sentido tú esa sed? ¿Has sentido tú esa necesidad de las cosas que solamente Dios puede suplir? Aquella mujer llegó al lugar indicado. Llegó al pozo a sacar agua. Primeramente encontramos en esta historia que esta mujer tenía una necesidad física. Ella tenía la necesidad de ir hasta ese lugar para sacar agua y llevarlo para su sustento diario, para ella y para toda su familia. Todos tenemos esa necesidad física que suplir. Nosotros tenemos la necesidad de vestido, nosotros tenemos la necesidad de un hogar donde vivir, nosotros tenemos la necesidad de comer. Todas esas necesidades físicas a veces nos hacen, sobre todo cuando carecemos de ellas o de las más básicas, nos hacen ir delante de Dios y preguntar y decirle: Señor, ¿cuándo vas a suplir estas necesidades? Sin embargo, Jesús, cuando enseña el sermón de la montaña, nosotros encontramos que Jesucristo dice: tú no te afanes por tus necesidades físicas. Escucha las aves del cielo y mira las flores del campo.
Dios tiene cuidado de ellas. Dios le da de comer a las aves en los cielos y viste a las flores del campo. Y dice Salomón, y aún con toda su gloria, pudo haberse vestido como una de ellas. Dios tiene cuidado de nuestras necesidades físicas y eso causa una sed en nosotros que nos lleva a buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Eso es lo primero que nosotros encontramos en esta historia. Una mujer que llega ahí con su cántaro, va a sacar aquella agua y Jesucristo le dice, dame de beber. Y aquella mujer le dice, ¿por qué tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque dice que los samaritanos y los judíos tenían conflictos históricos entre ellos. No voy a hablar mucho ahorita acerca de estos conflictos que se tenía. Lo que sí quiero comentar es que Jesucristo empieza a romper una serie de cosas que la cultura tenía y que ellos en algún momento ya lo habían hecho costumbre. Esa división entre samaritanos y judíos estaba muy marcada. Sin embargo, Jesucristo le dice, dame de beber, y aquella mujer le dice, Señor, tú judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Y Jesucristo le dice, si tú conocieras el don de Dios que hay en mí, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice, ¿cómo me vas a dar esa agua si no tienes con qué sacarla? Entonces aquella mujer, después de este diálogo, un diálogo que ustedes pueden leer ahí en el capítulo 4, llega a una conclusión y le dice, bueno, si tú tienes esa agua que sacia mi sed, pues dámela para ya no venir a este pozo y sacarla. Y Jesucristo le dice, no estoy hablando de las necesidades físicas. Dios puede suplir nuestras necesidades físicas. Cuando nosotros oramos, le pedimos y confiamos en Él, Él puede suplir todas nuestras necesidades. Así es que si tú has pasado por esta primer etapa que podemos encontrar en la vida de la mujer samaritana, con carencias quizás, con a veces limitaciones en las cosas más básicas que necesitamos, busca a Dios, acércate a Él, Él puede suplir todas tus necesidades. Pero Jesucristo va aún más allá y el diálogo con esta mujer todavía va mucho más allá. Aquella mujer también tenía una necesidad de aceptación y de perdón. Aquella mujer vivía en una condición, lo mencioné yo en videos anteriores, una condición socialmente mala y religiosamente hablando, por llamarlo de alguna manera, ella vivía en pecado. ¿Por qué vivía en pecado? Porque Jesucristo le dice, mujer, tú 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Cuando Jesucristo le dice a aquella mujer, llama a tu marido, la mujer le contesta y le dice, no tengo marido. Jesucristo le dice, prácticamente vives en unión libre, pero con todo y eso es algo que se puede corregir. Aquella mujer se sorprende e inclusive lo llama profeta, porque sin conocerlo, él a ella y ella a él, Jesucristo le revela su condición. Esto nos lleva a reflexionar y a pensar que nosotros podemos acercarnos delante de Dios confiadamente. Dios conoce nuestra condición. Dios sabe cuál es tu necesidad del alma. Dios sabe cuál es tu falta delante de Él. Y cuando Dios nos confronta con nuestra realidad, es porque Él sabe que nuestra condición espiritual, nuestra condición moral, nos afecta. Cuando el pecado llega a nuestra vida y empezamos a vivir de esa manera, el pecado nos ahoga. El pecado nos hace sentir lo que el salmista decía y que mencioné hace un momento, ser como ese ciervo en las aguas que no encuentra saciedad para su alma. No podemos vivir en paz si estamos en pecado.
No podemos vivir en paz si nosotros estamos practicando el pecado. No importa que los demás lo sepan o no. No importa que los demás lo acepten o no. Lo que importa es que Dios lo conoce. Y esa paz que Dios da, no la podemos tener. Aquella mujer reconoció y le dijo, es cierto. No le dijo, me descubriste. Le dijo, tú eres profeta, sabes cuál es mi condición. Por eso al acercarnos delante de Dios, nosotros podemos acercarnos confiadamente. Y si nosotros tenemos esa necesidad de perdón, esa necesidad de aceptación, no el rechazo clásico que a veces damos a aquel que está viviendo en el pecado, no el dedo señalador que solamente dice la condición, sino Jesús tiene la solución para eso. Jesús tiene la solución, que es el perdón para nosotros cuando llegamos así delante de Él. Esta mujer tenía necesidad de ser libre de su pecado. El pecado nos ahoga, el pecado nos limita, el pecado no deja que nosotros seamos felices, cualquiera que éste sea. Podemos disfrutar un momento, podemos disfrutar una noche, podemos disfrutar alguna ocasión, pero nuestra vida al final se vuelve vacía. Y hay una sed en nosotros que nos lleva a decirle al Señor, perdóname, perdóname. Ella tenía una tercera necesidad. Ella tenía la necesidad de adorar a Dios. Y había una confusión en ella. Ella había escuchado tantas cosas acerca de cómo buscar a Dios, como nosotros ahora lo escuchamos. Hay gente que a veces se acerca conmigo y dice, entre tantas religiones, entre tantas predicaciones, entre tantas cosas que se nos dice, ¿cuál es la manera correcta? Aquella mujer tenía una confusión. Aquella mujer estaba con Jesús en aquel pozo y la mujer le dice, a mí me han dicho que en este pozo es donde se debe de adorar. Pero he escuchado que los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la manera en que nosotros debemos de adorar? ¿Te has preguntado tú a veces eso? Que entre tanta religión, entre tanta denominación, de repente ya no sabes qué escoger. Yo te voy a decir en este sentido cuando menos dos cosas. La primera es lo que Jesucristo le dice a la mujer samaritana. Jesucristo le dice, mira mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dicho de otra manera, Dios está buscando adoradores de corazón, adoradores sinceros, más que las formas, más que lo estructurado que pensamos que a veces es lo mejor. Dios está buscando la sinceridad de tu corazón. El día de ayer estaba escuchando un concierto hermoso, un hermoso concierto. Toda la orquesta, cantantes profesionales, muy bonito. El escucharlo era una bendición. Pero no puedo decirte, esa es la manera única de adorar a Dios. No, yo te puedo decir, si tú llegas a Dios y le dices lo que Él es para ti, con tus palabras, si tú llegas a Dios y le expresas lo que hay en tu corazón, si tú llegas a Dios y le das la gratitud por todo lo que Él es y por todo lo que Él te ha dado, porque te permitió por la mañana levantarte, porque llegaste a tu cocina y había algo para sentarte a desayunar, si pudiste salir e ir a tu trabajo
y estar ahí laborando porque es tu medio de sustento. Si tienes a tu familia con salud, lo que sea, y haz la lista y puede ser muy larga y llegas con esa gratitud en tu corazón por lo que Dios te ha dado, créeme que Dios se va a agradar de ti. Si a lo mejor tú dices, soy muy desentonado o muy desentonada, déjame decirte que si le cantas a Dios con todo tu corazón, Dios se va a agradar de ti. Dios no se va a fijar tanto en si tienes una voz privilegiada o no. Se va a fijar en tu corazón. Se va a fijar en la intención de tus palabras. Y Dios va a recibir esa adoración. Por eso le decía a aquella mujer, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y te decía que iban a hacer dos cosas. La segunda es, déjate guiar por Dios. Dios se agrada cuando te dejas guiar por Él. Dios le gusta que tú le preguntes qué es lo que Él quiere que tú hagas. Cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro con Jesús, ahí camino a Damasco, el apóstol Pablo le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros encontramos la historia del profeta Samuel en el Antiguo Testamento y Dios habla a Samuel una y otra vez, llega un momento en que Samuel tiene que decirle, Señor, háblame, que tu siervo te escucha. El apóstol Pablo en el capítulo número 8 de la carta a los romanos dice que nosotros podemos andar según la carne o según el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros andamos conforme al Espíritu de Dios, tenemos que estar dispuestos a escucharle y a obedecerle. Entonces, esa mujer tiene esa necesidad de adorar a Dios. Nuestra alma quiere adorar a Dios. Nuestro ser quiere adorar a Dios. Tú lo puedes sentir también. Adora a Dios, busca a Dios con todo tu corazón. Y cuando estas cosas se dan en nosotros, tiene un resultado favorable. Y este resultado es que nosotros podemos compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo constantemente les digo a los hermanos en la iglesia, cuando doy los estudios de escuela dominical, que no estoy en contra de ningún curso de capacitación de evangelización. Hay unos buenísimos y hay muy variados, de todo tipo, personales, de grupo, de muchas formas. Pero les digo que el mejor testimonio que puedes dar es tu testimonio personal. Porque cuando Jesús se hace presente y se hace real en nuestra vida, es algo que no podemos contener, es algo que no podemos resistir. Es por eso que esto nos lleva a compartir la palabra de Dios. Esto nos lleva a ir y decir lo que Dios hace en nuestra vida. Dice la Escritura que después de que aquella mujer tuvo este encuentro con Jesús, ella se fue a la ciudad y empezó a compartirles con mucho entusiasmo a la gente lo que Jesucristo había hecho en su vida. El propósito de predicar a través de este medio es que tú escuches la palabra de Dios, que encuentres bendición en ella, pero después de haber encontrado bendición, después de haber escuchado esta palabra, tú tomes unos minutos para pensar y preguntarle a Dios, Señor, ¿con quién tengo que compartirlo? ¿Quién tiene que escuchar esta palabra? ¿A quién le puede ser de bendición? Nuestra intención es llevar bendición a cualquier persona que escuche la palabra de Dios. Aquella mujer encontró plena satisfacción en Jesús al acercarse a Él. Iba por agua y recibió más que agua. Recibió el agua viva, el agua que nos da la seguridad de la vida eterna, el agua que verdaderamente sacia. Mucha gente puede buscar el ser saciado con la fama, con el dinero, con el trabajo, con la familia, con lo que sea, pero déjame decirte que nada va a saciar tu alma cuando esa alma solamente se puede saciar con la palabra de Dios, con la presencia de Jesús en nuestra vida, cuando Dios se hace presente y se hace real. Y aquella mujer, después de que tuvo esta experiencia tan grande con Jesús, salió y fue y compartió. Hoy tú puedes ahí dar un clic y mandarle la palabra de Dios a aquel que lo necesita.
Lo vuelvo a decir, nunca ha sido tan fácil compartir la palabra de Dios. Si algo llenó tu vida, compártelo. Dalo a aquel que lo necesita. Ora para que sea de bendición, como nosotros oramos para que esta palabra sea de bendición para ti. Aquella mujer compartió lo que Jesucristo le había dicho. Los samaritanos creyeron por la palabra de ella. Pero fue tal el impacto que recibieron que le rogaron a Jesús que se quedara en su ciudad. Aun cuando judíos y samaritanos no se podían ver entre sí, le pidieron que se quedara en su ciudad y se quedó 2 días más a compartir las buenas nuevas de salvación. Y muchos creyeron por la palabra de la mujer y por la predicación de Jesucristo. Termino con esto. La necesidad que tú tienes, lo que a veces sientes ahí en tu pecho, que te agobia o como que te presiona, déjame decirte que no lo vas a saciar con fama, con dinero, no lo vas a saciar inclusive con tus amigos, con vicios, no lo vas a saciar con nada de eso. Hay una sed en nuestra vida, hay una sed en nuestra alma que solamente Jesucristo puede saciar. Aquella mujer llegó al pozo para saciar su sed, pero se dio cuenta que había algo más profundo en ella que se necesitaba saciar, y Jesucristo lo sació. Jesucristo estaba sentado en aquel pozo y aquella mujer llegó ahí y Jesucristo lo único que le dijo es: mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Sacia tu sed. No sé cuál sea esa área, quizás no está totalmente cubierta, pero cuando vienes a Jesucristo, Él te da una vida plena. Aquella mujer le encontró en el pozo de Jacob, no porque el pozo tuviera algo en sí mismo, sino porque ahí estaba el que había de venir. Ahí estaba el que tanto habían estado esperando. Ahí estaba el Cristo, el único que nos da buenas nuevas de salvación. Vamos a orar y yo le pido a Dios que sacie tu sed con su Espíritu, que se haga presente en tu vida y que tú puedas sentirte pleno y satisfecho. Señor y Dios, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por esta historia, Señor, que se quedó plasmada en este capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Una mujer con una gran necesidad, no solamente física, emocional, espiritual, moral. Ella vivía en pecado, Señor, pero ella deseaba muy en el fondo de su corazón el poder buscarte, adorarte de la manera correcta. Ella se preguntaba si era en el pozo de Jacob o si era en Jerusalén, como los judíos decían. Y Jesucristo decía: no importa si es en el monte, no importa si es en el templo, no importa si es en el pozo, no importa si es ahí cerrada tu puerta en tu casa, no importa si estás solamente con tu familia, no importa si estás solo, no importa si estás con mucha gente en la congregación. Si con corazón sincero, con un corazón contrito y humillado te acercas delante de Dios, Dios se va a hacer presente en su vida y va a saciar eso que tu alma necesita. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. No podrás resistir el compartir, no podrás resistir decirle a otros lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Señor, que esto se cumpla en nuestra vida, que esto se cumpla en aquellas personas, Señor, que escuchen este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Jesucristo dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Jesucristo hablaba del dar, del ayudar, del amar a tu prójimo, extendiéndole la mano. Vamos a orar por una ofrenda. Acuérdate que esta ofrenda, tú eres el administrador de esta ofrenda. Lo que Dios ponga en tu corazón, sepáralo. La manera en que tú puedas extender la mano a tu prójimo, tráelo a tu mente, a tu corazón. Y en esta hora vamos a orar para que cuando tú puedas, compártelo con aquel que lo necesite. Tú eres el administrador de esta ofrenda. Tú llévalo a aquel que se encuentra en necesidad. Lo he dicho en otras ocasiones, al que está ahí en el semáforo pidiendo, al que está fuera del centro comercial, al vecino que a lo mejor está pasando por alguna necesidad, al familiar que también quizás sabes está teniendo necesidad. Llévale esta ofrenda y dile: Dios te bendiga, esta bendición te la manda Dios para ti, para que suplas en parte tu necesidad. Vamos a orar, y lo que Dios ponga en tu corazón, eso sepáralo y llévalo a aquel que lo necesita. Acuérdate que tú y yo podemos ser los pies de la iglesia, las manos de la iglesia, la voz de la iglesia, que se hace presente en la sociedad, con nuestro prójimo, que ahorita más en este tiempo está pasando por muchas necesidades. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tú has sido muy bueno con nosotros, Padre. Y de lo recibido de tu mano, Señor, hoy podemos apartar un poco para llevarlo a aquel que lo necesita. Padre, yo te pido por todas estas personas que están viendo este video, te pido que tú pongas en su corazón el sentir de ayudar al necesitado. Jesucristo dijo: por cuanto le diste a uno de estos más pequeños, a mí me diste. Por cuanto visitaste a uno de estos más pequeños, a mí me visitaste. Por cuanto vestiste a uno de estos más pequeños, a mí me vestiste. Padre, que haya ese sentir en nuestro corazón, Padre, de ir con nuestro prójimo y aligerar en todo lo que podamos su carga. Ponemos esta ofrenda en tus manos, esperando que sea de bendición para aquel que lo necesita. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.